Bueno, ya está con nosotros el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, luego de la jornada del Día Internacional de los Trabajadores, donde la central sindical hizo una proclama con varios planteos, entre ellos, por ejemplo, pedir que se declare la emergencia nacional en materia de pobreza infantil, también la creación de un impuesto a las ganancias de las empresas para financiar el sistema de seguridad social. Abdala, le tengo que preguntar en principio sobre las declaraciones del expresidente José Mujica, que de alguna forma fue duro con el PIT-CNT en las últimas horas en una entrevista y dijo que la central sindical estuvo de guampas caídas durante los 4 años de la administración de la calle Pou. ¿Lo sorprendieron estas declaraciones? Bueno, yo he dicho que lamentaba profundamente esas declaraciones en contenido y en forma y mucho más, porque la verdad que no se ajustan a la realidad. Digamos que desde el punto de vista de la movilización de los trabajadores, hasta el año 2023, el año con más acciones que se habían desarrollado fue el año 2015. Pero solamente en el año 2023 se desarrollaron 5 paros generales, importantes movilizaciones. Coincidió que simultáneamente teníamos allí Consejo de Salarios, pero a su vez estaba en tratamiento lo que luego fue la ley 20.130. La verdad que es muy injusto, digamos, ubicar que el movimiento sindical no tuvo un protagonismo importante desde la movilización, desde la protesta, pero también desde el planteo en los 5 años anteriores. De hecho, el 1 de mayo del 2020, en medio de la pandemia, fue en este país el 1 de mayo más grande del mundo, en términos no solamente relativos con respecto a la población, sino en términos absolutos. En todos los lugares la gente estaba confinada y nosotros encontramos una forma de hacer una enorme movilización con los debidos cuidados a través de una caravana. El 4 de junio tuvimos una movilización. En el 2021, a iniciativa nuestra, se organizó la recolección de firmas para un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Participamos activamente en los consejos de salario en defensa del salario real. Se desarrollaron diversos paros generales. ¿Qué quiero decir? Es un exabrupto realmente que uno lo lamenta profundamente, pero también quiero decir esto: nosotros no nos vamos a distraer dando demasiada polémica en este caso, porque después de un 1 de mayo, digamos, donde el movimiento sindical plantea nada más y nada menos que poner proa, buscar, digamos, construir un horizonte de una estrategia nacional de desarrollo. Bueno, estas cuestiones no nos deben de tener demasiado. Que no es la primera vez, además, que Mujica dijo que había que hacer pelotas a los sindicatos, por ejemplo, de la educación. Claro, y siempre que el movimiento sindical toma una iniciativa importante, aparece un planteo, digamos, parecido a un exabrupto de este tipo, que yo lamento profundamente. Si está tan a las claras, según usted, e incluso también según la oposición, que el PIT-CNT fue duro con el gobierno anterior, ¿por qué cree que Mujica comenta esto? No sé, no, la verdad que no le encuentro lógica. No solamente la oposición, el movimiento sindical, los estudios de conflictividad que en este país hace la Universidad Católica testimonian, digamos, que no es correcto lo que él planteó. No sé, la verdad que no sé. Pero tampoco la verdad es que me quiero dedicar demasiado, porque a la hora de generar el consenso, que el Poder Ejecutivo parece mirar con buenos ojos esta propuesta, inclusive el sector empleador nos ha planteado su disposición de participar en un triángulo, una tripartita que ponga proa hacia una estrategia de desarrollo que genere trabajo de calidad, que es el problema más grande que tenemos. Yo creo que a partir de esa prioridad tampoco hay que dar demasiado, digamos, por estas declaraciones, porque están fuera de realidad, son falsas, y bueno, no hay que centrarse tanto. Ya vamos a entrar en eso, pero quiero simplemente consultarle a quienes entienden que Mujica quedó como enojado por la iniciativa de ustedes contra los artículos de la FAP. Puede ser, pero eso no da el derecho, digamos, a denostar al movimiento sindical, porque aquí hay declaraciones que son falsas en contenido, pero también son muy irrespetuosas desde el punto de vista de la forma, ¿no? El movimiento sindical no tiene guampas y no agacha las guampas frente a nadie, ¿no? Es decir, hay allí un problema, digamos, en contenido y en forma que no sé a qué responde, la verdad. Porque diferencias con el movimiento sindical, por supuesto, es absolutamente legítimo en una sociedad democrática que la gente pueda pensar A, B o C de tal o cual iniciativa, posición, propuesta. Eso es absolutamente legítimo.
Pero de ahí a digamos, una falta de respeto de este tipo, bueno, hay ¿Lo habló con Fernando Pereira, por ejemplo? No, por la misma razón de que, digamos, tampoco yo me quiero poner en el centro lo que desde nuestra perspectiva no es el centro, ¿no? Bueno, de hecho, Fernando Pereira, en el periodo del 20 al 25, una parte importante fue miembro del PIT-CNT, y yo me imagino que si él, por la fuerza política Frente Amplio, fue designado presidente de dicha fuerza política, debe ser también ponderando el importante nivel de protagonismo y lucha que justamente tenía el movimiento sindical. Yendo a los planteos que hizo el PIT-CNT el 1 de mayo, cuando se habló de la reforma de Seguridad Social, se plantea allí la creación de un tributo. Ahora, ¿es un tributo nuevo? ¿Es la modificación de alguno ya existente? ¿Cuál es la idea que tiene la central? Bueno, nosotros inclusive durante el plebiscito, que dio para muchas discusiones. Yo creo que una contribución democrática que tuvo el PIT-CNT de cara al plebiscito es que nunca se conversó tanto de seguridad social como durante el año 2024, porque en la medida que nosotros recolectamos más de 430.000 firmas, se habilitó el plebiscito para que la gente decidiera, naturalmente que en todos los barrios, en todos los lugares de trabajo habían importantes debates en esta materia. En las discusiones de la Comisión Nacional, que encabezaba el plebiscito, nosotros decíamos, bueno, fenómeno, aquí nosotros estamos defendiendo 3 medidas puntuales, porque de hecho el PIT-CNT no planteó una reforma integral de la seguridad social, sino 3 medidas cautelares que protegieran a la gente para dar un paso, un escalón hacia que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Pero nosotros decíamos, de repente hay que pensar una transición frente a la actual revolución tecnológica, que de alguna manera es intensa en trabajo objetivado, es decir, robot, inteligencia artificial, automatización flexible, una transición en la cual la forma de financiación de la seguridad social estuviera mucho más ubicada en la rentabilidad de todo el mundo que en aportes obrero-patronales. Entonces, nosotros conversábamos, digamos, desde ese punto de vista, porque si uno mira las actuales formas de contrato, cientos de miles de trabajadores que son, entre comillas, unipersonales. Para mí eso es un fraude laboral, es una estafa, porque si tú sos trabajador tenés que tener tu derecho a la seguridad social, al salario vacacional, al aguinaldo. Digamos que el trabajo en las aplicaciones, las formas nuevas de precarización que hay en el trabajo, la propia revolución tecnológica. Decíamos nosotros, capaz que hay que hacer una transición y ir saliendo de un anclaje, digamos, de financiación en la seguridad social ubicado en trabajadores y empresarios para decir, bueno, el ingreso, la rentabilidad que tiene todo el mundo, cómo se aporta a la seguridad social. Entonces, desde la perspectiva del planteo que hizo el PIT-CNT, más que agregar un impuesto es sustituir, digamos, buscar una transición desde una cosa a otra que permita solventar la seguridad social. O sea, sustituir el aporte patronal que se hace hoy por hoy. Y el de los trabajadores también. Los dos. Claro. ¿Por qué razón? Porque tú tenés... Si tú querés un sistema de protección social determinado y dentro del conjunto de las áreas que tienen que ver con la protección social, también está el Sistema Nacional Integrado de Salud, está, digamos, las distintas formas de protección a la infancia, tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, un andamiaje completo de protección social. Y tú querés darle a ese sistema sustentabilidad financiera, sustentabilidad económica. Tú tenés 2 caminos. Un camino que fue el que se exploró con la 20.130, que es recortar derechos, es decir, las cuentas saldan en el largo plazo porque yo achiqué derechos, me tengo que jubilar a los 65 años, se achica la tasa de reemplazo, se achican las jubilaciones, se recortan seguros de paro, no se implementa el Sistema Nacional de Cuidados. Un camino es de reducir derechos. El otro camino es revisar cuál es la financiación de la seguridad social, porque en Uruguay hay muchas inequidades desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social. Si tú sos un gran estanciero, si tú estás vinculado a un agronegocio y yo soy un trabajador, un asalariado rural, tú aportás no el 7,5% patronal que se aporta, por ejemplo, en el comercio o en la industria contra un 15% de los trabajadores. Tú aportás un 1,9% promedio y yo aporto el 15%. ¿Es justo eso? Bueno, entonces nosotros decimos, para generar un mecanismo de protección social y de seguridad social que no carcoma derechos, bueno, hay que mirar la financiación. Pero ¿y cómo se calcula la base sobre la cual se aplicaría el tributo? Y bueno, hay que verlo eso. Obviamente que el PIT-CNT hace un planteo que es político general. Y nosotros estamos contentos con participar activamente en un diálogo social donde van a estar
los ministerios y los ámbitos del Poder Ejecutivo más involucrados con este asunto. Va a estar el sector empleador, van a estar los jubilados, vamos a estar los trabajadores. Bueno, se trata allí de consensuar primero una serie de ideas marco y luego instrumentarlas, ¿no? Es decir, pienso yo que es una buena propuesta para el diálogo social en materia de seguridad social. No es un detalle menor la instrumentación. No, por supuesto, que tiene que ser con mucha rigurosidad. Aquí está claro que se analiza mucho en Uruguay la pobreza, pero se analiza poco la riqueza. Es decir, nosotros decíamos en 1 de mayo anteriores que habían crecido los depósitos en el sistema financiero por un monto de 10.000 millones de dólares. Otro tanto crecían los depósitos en el sistema financiero en el exterior por 10.000 millones de dólares. La mayoría de las cuentas que alimentaban esos crecimientos eran cuentas mayores a 100.000 dólares. Es decir, en Uruguay hay tela para cortar desde la gran riqueza del país. Por esa razón, nosotros desde una perspectiva ética, política, decimos, bueno, cada vez que se habla de la pobreza infantil, miremos que el 1% más rico de la sociedad tiene los mismos ingresos que el 50% de la población. El empresariado dice que ya no puede más, que no hay lugar para más impuestos o más cargas. Bueno, pero eso es lo mismo que siempre dijeron, ¿no? Lo dicen mucho desde el punto de vista, por ejemplo, de la reducción de la jornada de trabajo. Si tú lees la literatura de 1915, cuando al influjo de las movilizaciones de los trabajadores, pero también, y lo quiero decir abiertamente, al influjo de la cabeza estratégica y la buena sensibilidad con el movimiento obrero que tenía don José Valle y Ordóñez, se establece la primera ley que limita el tiempo de trabajo en Uruguay a 48 horas semanales y a 8 horas diarias, digamos. También los empresarios decían básicamente lo mismo, ¿no? Ah, no, con esto va a cerrar todo, no se va a poder trabajar. Y ahora nosotros estamos planteando 40 horas semanales porque ni siquiera tocamos la jornada de trabajo y bueno, se arma un escándalo que parece que va a cerrar todo. Ahora ustedes saben que con esto están poniendo en brete al gobierno de Yamandu Orsi, porque es un gobierno que llega a la torre ejecutiva prometiendo que no va a modificar tributos y acá eventualmente, más allá de cómo se termine con esa base de cálculo, puede implicar efectivamente un incremento, por ejemplo, para el sector empresarial. Lo que pasa es que para nosotros no es mala palabra revisar la estructura tributaria. Nosotros tampoco queremos agregar mayor carga tributaria, lo que queremos es redistribuirla. No es justo que tú y yo paguemos por arriba de un 20% de impuesto por el IVA, en tanto y en cuanto tú y yo nos consumimos todo el ingreso y una persona que puede ahorrar miles de dólares solo pague IVA por lo que consume. Es decir, hay impuestos que son muy regresivos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Aliviemos en el abajo y carguemos un poco más en el arriba. Pero para nosotros nunca fue mala palabra. Yo sé que parece en Uruguay que tocar un 0,1 de un impuesto es un escándalo bárbaro, pero para nosotros desde el movimiento obrero y desde todas las organizaciones sociales con las que actuamos, nunca fue mala palabra. No, también digo que le puede complicar al gobierno porque el gobierno llega diciendo que no va a tocar tributos, no va a aumentar impuestos. Bueno, el gobierno anterior también dijo eso y lo primero que hizo fue eliminar la devolución de 2 puntos de IVA que nosotros teníamos cuando comprábamos con la tarjeta de débito. Pero eso no es un impuesto. Y bueno, pero una devolución que teníamos la tocó de inmediato. Es decir, no es tributario, pero se le parece, ¿no? Habló de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué opinión le merece que el Ministerio de Trabajo entienda que se debe analizar en el Consejo Superior Tripartito y no en consejos de salarios? Me parece bárbaro, porque el Consejo Superior Tripartito, según la ley, es el ámbito de gobernanza, digamos, de las relaciones laborales. Es un ámbito superior, allí están todas las cámaras empresariales, está el PICNT, está el Poder Ejecutivo, y me parece que es de estilo. Nosotros lo que queremos es una ley, que antes de que eventualmente se envíe una ley al Parlamento pueda ser debatido en la tripartita, donde todo el mundo tenga la posibilidad de discutir los pros, los contra, en donde todo el mundo pueda establecer sus fundamentos y en donde tentemos, porque eso es lo que siempre hace el movimiento obrero, es tratar de buscar los máximos acuerdos para que la ley tenga la legitimidad del mundo del trabajo. Sin ir más lejos, se pone la objeción con respecto a las 40 horas semanales con pago de 48 de la cuestión de la productividad. Y nosotros decimos dos cosas. ¿Cuánto cambió la productividad, la organización del trabajo y la tecnología desde 1915 a la fecha? Pero también decimos otra cosa. El movimiento sindical está recontraabierto a discutir cláusulas generales que orienten la discusión de la productividad y buscar caminos de mejora continua de la productividad en las empresas. De hecho, cuando nosotros planteamos una estrategia de desarrollo basada en la diversificación de la matriz productiva,
en buscar formas, digamos, en un mundo que está en guerra comercial entre Estados Unidos y China, de integración productiva en la región, de cadenas productivas regionales. De hecho, uno de los subproductos de un proceso que apunte a una mayor sofisticación de la base productiva es el trabajo de calidad, pero el otro de los productos es que va a crecer la productividad. Porque hoy por hoy la productividad nuestra está techada por nuestra dotación de recursos naturales. Hay que ver en qué lugares trabaja la gente a veces, lugares obsoletos, ¿no? Con maquinaria vetusta, ¿no? En el acto del 1 de mayo, además del presidente de la República, un presidente que vuelve, digamos, a ese acto, también había representantes de la oposición que criticaron al PIT-CNT porque dicen solamente hubo críticas a la anterior gestión, no a la actual, y no se reconoció, por ejemplo, que durante la administración Lacalle Pou se crearon 100.000 puestos de trabajo, se pudo mantener el nivel salarial después de la pandemia, en fin. ¿Cómo vio esas críticas? Bueno, sería la antípoda simétrica de lo que dijo Mujica, ¿no? Exacto. Primero que nada, que la verdad que a mí me agrada mucho que personas de las más diversas formas de pensar estén en el 1 de mayo, porque en realidad lo que hace es jerarquizar el papel del PIT-CNT en el 1 de mayo, que tiene una plataforma en la cual le habla al conjunto de la nación, y siempre es bienvenida la gente, digamos, piense lo que piense. Es cierto que cuantitativamente, de manera efectiva, porque nuestra base es la verdad, se generaron puestos de trabajo que recuperaron las pérdidas que había originado la pandemia. Y eso lo hemos dicho en muchos 1 de mayo. Pero la verdad es que si nosotros miramos la calidad del empleo, son puestos de trabajo peores que los que había. Por esa razón, en el año 2019 habían 450.000 trabajadoras y trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos. Y hay que ver quién puede vivir con menos de 25.000 pesos. Y a la salida del Poder Ejecutivo anterior ya estaban en 550.000. Entonces, el problema está planteado en la calidad del empleo. Ojo, cuando nosotros observamos críticamente el periodo 2015-2020, y acá yo me estoy refiriendo al gobierno de Tabaré Vázquez, también hubo una pérdida importante de puestos de trabajo, y eso es por el agotamiento del modo de acumulación capitalista dependiente basado en las materias primas, que cuando caen los precios de las materias primas se agota. Por eso nosotros insistimos en que el centro de lo que hay que debatir es una estrategia de desarrollo. Por otra parte, desde el punto de vista del poder de compra de los salarios, es notorio que por esta mala calidad de los puestos de trabajo, la masa salarial completa deterioró su participación en el Producto Bruto Interno. Y si es verdad que en los consejos de salario nosotros terminamos recuperando el salario perdido en el primer año y medio, también eso se debe mucho a la lucha de los trabajadores, porque en realidad los criterios, en muchos lados se firmaron acuerdos por arriba de los criterios del Poder Ejecutivo. Entonces algunos, nosotros decimos, saludan con sombrero ajeno, ¿no? Porque las pautas del Poder Ejecutivo, y cada vez que 9 de cada 10 veces el gobierno anterior votó con las patronales y no con los trabajadores, no establecían los mecanismos de recuperación que se observaron en los convenios colectivos. ¿Avisora un mejor relacionamiento con este gobierno de izquierda? Sí, en fin, hay que ver en lo concreto qué políticas públicas se desarrollan. También quiero decir, con el gobierno anterior yo no puedo decir nada de los mecanismos de diálogo permanente que se desarrollaban, inclusive en el propio Ministerio de Trabajo. En este gobierno, obviamente que nosotros ya tenemos algunos elementos positivos. Fue convocado el diálogo social en materia de seguridad social. Vamos a estar a la expectativa de cuáles son los criterios del Poder Ejecutivo para los consejos de salario. Estamos a la espera del presupuesto nacional y le hemos solicitado de conocerlo con algún tiempo antes a la inmediatez de su presentación en el Parlamento. Creo que van a anunciar alguna cuestión importante desde el punto de vista del diálogo social en materia de desarrollo nacional. Es decir, hay un conjunto de mecanismos que podrían estar indicando una relación más fluida desde el punto de vista del trabajo conjunto. Abdala, más allá de mantener los puestos existentes, mejorar la calidad del trabajo, que se respeten los derechos de los trabajadores, hay otra pata bien importante para el progreso, que es la generación de empleo, ¿no? Y gran parte también de la plataforma que ha propuesto el Frente Amplio depende de eso. ¿Usted ve que el gobierno se esté moviendo en esa materia? ¿Ve la posibilidad o la perspectiva de nuevas inversiones aquí en el Uruguay que generen trabajo?
Falta conversar mucho desde el punto de vista del estímulo a la inversión pública y a la inversión privada. Estas dos vertientes deberían, digamos, confluir en la perspectiva de mejorar la dotación de puestos de trabajo de calidad. Porque nosotros compartimos que todo lo que se pueda hacer en materia de capacitación de la mano de obra es bienvenida. Pero en general así nosotros, por la vía de la relación entre educación y trabajo, avanzáramos en ese sentido. Esto es, que los chiquilines que están en educación media y tecnológica, en particular de la educación técnica, de la UTU, pasen por los lugares de trabajo para mejorar, digamos, sus competencias, su capacidad. Avanzamos en esa dirección. Vamos a un plan de fondo que estimule los cursos en el marco del INEFOP. Hacemos un conjunto de cosas para mejorar, digamos, la capacitación de la población trabajadora. Si no hay demanda de puestos de trabajo, tampoco se va a resolver por ese lado. Entonces yo... Más allá de lo que puede hacer el PIT-CNT, le pregunto por su mirada sobre cómo viene actuando el gobierno. Hay quienes entienden desde la oposición que no ha arrancado. Bueno, ¿Usted lo ve de esa manera? Nosotros nos parece que tiene que haber, digamos, una programación casi que inmediata que se convierta en lo que del Estado depende, y hemos hablado de la importancia de la planificación estratégica del Estado, de un plan de generación de puestos de trabajo. Todavía eso no lo hemos visto. ¿Viene lenta la cosa? Bueno, en algunos sentidos es posible pensar que hay que apretar las clavijas y acelerar ese tema, ¿no? Abdala, ¿el PIT-CNT analizó en algún momento, formal o informalmente, y además le pregunto, ¿no se evaluó la posibilidad de establecerlo en la proclama, el episodio, más allá del episodio Cairo, el hecho de que haya figuras públicas de gobierno que no cumplan con sus tributos, en particular el impuesto primario, que es tan caro para la educación pública? No lo hemos analizado. La verdad que estamos tan involucrados en el quehacer de preparar 1 de mayo hasta ahora, pero en medio de que este año se reúne el ámbito supremo del PIT-CNT, que es el Congreso Nacional Ordinario, que la verdad es que no lo hemos analizado al detalle, y cualquier cosa que yo te pudiera decir al respecto no pasa por el tamiz de la opinión colectiva. ¿Y su opinión personal cuál es? Y bueno, yo creo que Naide es más que Naide, y está bien, digamos, una situación en la cual somos todos iguales ante la ley en los derechos y en las obligaciones, ¿no? También desde el punto de vista en particular de la vivienda, a veces da la sensación que hay una discusión un tanto hipócrita desde el punto de vista, por ejemplo, yo tengo una visión crítica, los programas, digamos, de financiamiento público para la llamada vivienda promovida de interés social han servido mucho, y esto es importante para nosotros, para generar puestos de trabajo, pero la verdad que ningún trabajador de ingreso medio-bajo puede acceder a esas viviendas con esa modalidad. ¿Qué quiero decir? Y eso implica entonces que hay transferencias públicas que no van directamente a la gente que la precisa. Obviamente que desde una perspectiva de que todo el mundo tiene que cumplir la ley, a mí me gustaría que efectivamente se discutiera un plan enérgico para resolver el déficit habitacional de nuestro país, que pasa por la reutilización de todas las viviendas que están desocupadas, lo cual termina subiendo el precio del alquiler, y por una programación de la vivienda. Nosotros tenemos la idea, digamos, del llamado programa de vivienda sindical, en la cual con nuevas tecnologías constructivas, con ayuda mutua y con una inversión que tiene que ser mucho más ágil, se resuelve el problema de la vivienda de los trabajadores. Para mí, con administraciones de los dos colores, falta mucho para avanzar en esa condición. Abdala, brevemente porque tenemos que cerrar, pero ayer el diario El País informa de que decenas de funcionarios recibieron el pago de más de 820.000 horas extras en 2023, que tuvieron un costo de alrededor de 10 millones de dólares. Esto fue criticado por la oposición, por el candidato Martín Lema. ¿Qué opinión le pedimos? ¿En dónde recibieron? En la Intendencia de Montevideo. Y bueno, si a vos sos trabajador y te convocan a quedarte tiempo extraordinario, es un problema del empleador, no es un problema de los trabajadores, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos por la reducción de la jornada. Si yo estoy en un lugar de trabajo público o privado y tengo un horario y el empleador me solicita que me quede, yo tengo el derecho legítimo a decir si me quedo o no me quedo. Ahí, capaz que tiene que ver con una cuestión que hace a la organización del trabajo y la gestión, pero también capaz que falta gente, ¿no? Porque cada vez que el Estado se asfixia, digamos, desde el punto de vista de no poder cumplir sus funciones porque le falta personal, yo en este caso no sé exactamente a qué se debe esto. Estaría bien conversar con ADION
Pero el trabajador, si le piden para hacer horas extras, como obrero, como trabajador, tiene derecho a quedarse o no. La hora extra es doble. Abdala, muchas gracias por haber venido a Un gusto. Arriba Gente.